noches, edición número 371 de Entre Ustedes y Nosotros. Cuando hace algunos meses, semanas, veníamos alertando, quizás algún tiempo mayor, acerca de que el gobierno iba por todo, no nos equivocábamos. No solo por lo que estaba ocurriendo entonces, un avance desmesurado en las facultades, que ese blindaje del 54% lo ubicaba en la posición de no respetar voces disidentes, sino también en medidas concretas que se iban tomando. Pero en las últimas horas, más allá del cambalache carcerario, del batallón militante, de esto que los presos encuentran fáciles subterfugios para poder tener salidas, cuando, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, las cárceles deben ser para resocialización, para rehabilitación de los reclusos, pero obviamente el Estado le impone una pena por una actitud, conducta disvaliosa, antijurídica, que ha quebrado el orden normativo de una sociedad y tiene que cumplir esa condena. No es posible que, por eso se establece, y lo ha dicho hasta el propio ministro de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni, se establece que recién este tipo de salidas pueden implementarse cuando se ha cumplido más de la mitad de la pena y cuando hay ciertas condiciones, buena conducta, aplicación en las tareas que se realizan. Pero claro, indigna también más cuando uno ve que a los presos se les paga más que a los jubilados. Entonces, cuando uno advierte estas cosas, dice algo está pasando muy malo en la Argentina. O sea, cuando un gobierno triunfa, como triunfó el gobierno de Cristina Fernández, con el 54%, esto no le da un bill de indemnidad de aplastar a quien piensa diferente, sino que le da el derecho de gobernar, pero respetando a las minorías en un marco de pluralidad y de tolerancia hacia las voces diferentes que pueden existir en una sociedad. En las últimas horas hubo dos hechos, y voy a ser muy breve con esto. Por un lado, el adoctrinamiento acá en las escuelas, el adoctrinamiento de la cámpora que ya está llegando a los jardines de infantes. Ni siquiera en los años 50, cuando se implementaban los libros que ponían casi a Eva Perón como si fuera la madre de los chicos que concurríamos a los colegios, o cuando se hacía una apología brutal de lo que era el peronismo, con las fotos constantemente y puestas en todos los establecimientos, se pensara como se pensara de Perón y de Eva Perón, se llegó a esos extremos. Quizás era más brutal o más directa aquella forma de actuar. Esta, en cambio, es más brutal porque es más solapada y ya llega incluso hasta los jardines de infantes. A nosotros no nos molesta que se piense diferente y que se quiera imponer una manera de pensar cuando los que estamos siendo los receptores de ese mensaje somos personas adultas que tenemos la posibilidad de cambiar, cada vez menos, el control remoto del televisor o apagarlo. Tenemos una formación necesaria como no poder homologar ese pensamiento que nos puede resultar totalmente repudiable. Pero los chicos que recién se están formando, que tienen una mente sumamente permeable, sumamente receptiva de todas estas cuestiones, están siendo objeto de un lavado de cerebro. Esa tal cual, lavado de cerebro, como nos hacía recordar al tantas veces mencionado en este programa, buenas noches Osvaldo, libro de Orwell, donde el famoso Gran Hermano cambiaba el discurso, cambiaba el sentido de las palabras de acuerdo a lo que en ese momento era el pensamiento único. Hacia eso estamos yendo, y también hacia una estatización absolutamente creciente de la economía, en la cual el gobierno está en sociedades comerciales privadas imponiendo funcionarios a partir de que tiene la posibilidad de hacerlo con las acciones del ANSES. Pero lo peor del caso es que esos funcionarios, en tanto y en cuanto acaten las decisiones que son impartidas desde Balcarce 50, van a gozar de impunidad. Pero además de eso, no tienen ni las responsabilidades ni las incompatibilidades que tienen los demás miembros de sociedades comerciales, con lo cual ya no solo se está basando la Constitución, sino que se está yendo también sobre el régimen societario.
Esto, aparte de todo, les permite un acceso a la información que puede ser sumamente valioso para el tráfico de influencias, al cual, por supuesto, no ha sido ajeno el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Pero, si te parece, vamos a aprovechar de estos temas que tiré hace un poco, educación, economía, con nuestro invitado de hoy, el doctor economista, Alito Guadañi. Muchísimas gracias, Alito, por estar en nuestro programa. Buenas noches. Hace muy pocos días, hace aproximadamente una semana, hubo un seminario organizado por el Consenso Cívico, un colectivo de distintas, digo colectivo, pues una expresión que se ha impuesto últimamente, un conjunto de asociaciones no gubernamentales, entre las cuales está el Movimiento Productivo Argentino, está, bueno, no voy a nombrar todas, pero su referente es Carlos Brown, está la nuestra, Consenso Republicano, y otras más que responden al pensamiento radical, al pensamiento del PRO, al pensamiento del peronismo federal y a sectores independientes. Por cierto que se conformaron dos paneles, uno para hablar, digamos, en términos muy generales de macroeconomía y otro de microeconomía. En el de macroeconomía estuvieron Federico Sturzenegger, estuvo Miguel Brown y estuvo Alito Guadañi, que puntualizó en el tema federalismo, coparticipación y desarrollo regional, una materia que está pendiente desde la reforma constitucional de 1994, como es la ley de coparticipación, prevista en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Federal, y él nos señalaba que el título que nos tiraba Alito Guadañi era: este es el gobierno más unitario de la historia. Y entonces hacía unas comparaciones que, con esa facilidad que tiene para los números y para no manipularlos, sino para decir los números reales, nos indicaba el triste momento que está viviendo la Argentina, sobre todo en lo que es la materia de las distintas jurisdicciones en que se divide el país. Así es. Bueno, primero vale la pena comenzar por la Constitución. El artículo primero de la Constitución Nacional dice: la Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, punto. Es fundacional. La clave del federalismo: no hay federalismo político si los gobernadores no tienen independencia económica, o sea, no hay federalismo político sin federalismo económico. Vamos a los datos. El último trienio peronista de Perón, 73-75, se repartía automáticamente a las provincias el 52% de la recaudación. Luego viene el gobierno militar y disminuye drásticamente, y cuando se retira en el año 82-83 reparten 32%. Muy bien. Luego viene la ley del año 88, la ley Alfonsín Cafiero, que establece repartir automáticamente a favor de los gobiernos provinciales el 57% de lo que recauda la nación. A partir de ahí comienza un proceso de deterioro de esta magnitud de coparticipación, que tiene tres causas. La primera, cuando se crea la jubilación privada, las provincias renuncian al 15% de la coparticipación para que vaya al ANSES, que se quedaba sin recursos. Que esto es lo que explica la demanda cordobesa de hoy. En segundo lugar, aparecen nuevos impuestos que no se coparticipan, o se coparticipa de una manera mezquina, el caso del impuesto al cheque. Pero el golpe de muerte a la coparticipación federal se dan los derechos de exportación, que son los impuestos que más crecieron en la Argentina y que no se coparticipan. Muy bien, entonces, ¿cuál es la situación? Ahí están las retenciones. Claro, entonces, sinteticemos. El último gobierno de Perón, 52%, los militares, 32%, Alfonsín Cafiero, 57%, hoy 25%. 25%. Entonces, usted tiene situaciones. Hoy 2 de cada 3 argentinos viven en provincias o distritos que tienen problemas de federalismo económico. Porque si viven en la ciudad de Buenos Aires, tienen el problema del incumplimiento de la Constitución, que dice bien claro: los servicios que se trasladen a las provincias o a la ciudad de Buenos Aires tienen que ir con los recursos. El gobierno se niega. Después tiene la provincia de Buenos Aires, que sabemos todos los problemas que tiene el pobre Scioli, no puede pagar los aguinaldos, porque no tiene la coparticipación. Santa Fe tiene conflicto y Córdoba tiene conflicto. Ahí viven 25 millones de argentinos. El resto de las provincias la cosa más o menos se disimula, porque el gobierno lo puede manejar de una manera más menos gravosa para sus cajas. Entonces, este es el gran punto.
Y además, este gobierno y esta administración que ya lleva 10 años, nunca tocó el tema del federalismo, a pesar de venir de una provincia que siempre levantó la bandera del federalismo, Santa Cruz. Cuando los Kirchner estaban en Santa Cruz, permanentemente hablaban de los derechos de las provincias, donde todo eso se olvidaron. Entonces, ya para concluir, no tenemos más gobernadores, tenemos delegados de la Casa Rosada. Sin caja propia no hay autonomía política. Este unitarismo se ha manifestado también ahora en otra de las que eran las banderas de las provincias que se lograron en la reforma del 94, que tiene que ver con el petróleo, por ejemplo. Porque ahora con el decreto que ha salido, el manejo es absolutamente centralizado. Bueno, es realmente, hay cosas que uno no las puede, yo a veces no las puedo creer, porque son de una brutalidad, de una grosería. Por ejemplo, la Constitución del 94 dice bien claro, los recursos de petróleo y gas son de las provincias, que tienen el poder concedente, por lo tanto son ellas las que pueden dar la concesión o removerlas. Sale la ley esta de privatización de YPF, la ley de autonomía de autoabastecimiento, sale el DNU, y el DNU crea una comisión ni siquiera de ministros, segundo nivel, de secretarios, de ministerios, no de ministros, y le da la facultad de revocar las concesiones. Entonces el gobernador de Neuquén el día de mañana puede haber 3 secretarios que le diga la concesión de la provincia de Neuquén, se la quitamos a YPF o se la quitamos a quien es el titular. Realmente es pasar por encima de las instituciones, es destruir todas las reglas del juego. Y acá hay un problema serio, porque con petróleo y gas no se puede jugar, porque las reservas y la producción siguen cayendo. El año pasado las reservas de gas cayeron 7%, la de petróleo cayeron 5%, la producción sigue cayendo. Cada vez hay que comprar más gas importado, cada vez hay que comprar más gasoil importado. Y esto claramente a la corta o a la larga va a terminar en el bolsillo de los usuarios. Mire, una cuenta muy simple. La caída en las reservas de petróleo y gas tiene un valor monetario equivalente. Si yo digo 350.000 millones de dólares, el televidente no puede imaginar 350.000 millones de dólares. Yo tampoco los puedo imaginar. Pero si yo le digo, nos hemos comido 500 millones de cabeza de ganado, más o menos eso lo entiende. Los argentinos entendemos lo que son cabeza de ganado. 500 millones de cabeza de ganado. Esa es la descapitalización. Piense usted el problema ganadero argentino. Además nos hemos comido. Bueno, no sé cuántas. 12 millones. 12, pero acá son 500. Lo que pasa es que la gente no lo ve porque está bajo tierra. La producción de petróleo cae mes a mes. Y cada vez hay que depender más de los barcos. Los barcos que van con serios problemas ambientales. El puerto de Escobar tiene serios problemas ambientales. Y el puerto de Bahía Blanca y la alternativa la otra alternativa que tiene, también tienen problemas ambientales. Para que la gente lo entienda, usted integró una comisión de ex secretarios de energía de diversos gobiernos que vienen hace muchos años alertando sobre lo que iba a pasar. ¿Cuáles fueron las causas, muy sintéticamente, de esta descapitalización terrible? Es muy simple, cayó la producción. ¿Por qué cayó la producción? Porque cayeron las reservas. ¿Por qué cayeron las reservas? Porque cayó la exploración. ¿Por qué cayó la exploración? Porque las empresas no invirtieron más. Entre ellas, YPF dejó de invertir, pero YPF dejó de invertir con la aprobación expresa del gobierno nacional. Escúcheme, en YPF siempre hubo un centavo del director del Estado. El director del Estado nunca objetó la descapitalización de YPF. Nunca. Cuando se firma el contrato en el 2008 entre Repsol y el grupo australiano, porque el grupo que compra YPF no es argentino, es australiano. El grupo Peterson es una sociedad jurídicamente constituida en Australia. Ahí establecen que Repsol le pasa al grupo Peterson la cuarta parte de YPF sin poner un peso. Qué lindo negocio, ¿no? Pero dice, bueno, vos me vas a pagar estas acciones que yo te estoy dando ahora con todas las utilidades. A partir de ahora, todas las utilidades las vamos a distribuir, no las vamos a capitalizar. Usted puede decir, este es un acuerdo entre partes. No, no fue un acuerdo entre partes. No fue un acuerdo entre Repsol y el grupo australiano Peterson. Fue un acuerdo, hay una cláusula resolutoria que dice, este acuerdo es válido únicamente si es aprobado por escrito por el gobierno argentino. Fue aprobado. O sea, YPF fue vaciada, prácticamente vaciada. Por eso usted hace unos meses atrás escribió un artículo, si mal no recuerdo, que decía, o una expresión que utilizó, el capitalismo de amigos fue lo que llevó al vaciamiento de YPF. No solamente el de YPF.
El capitalismo de amigos en la asignación de áreas petroleras es increíble, es de una corrupción inimaginable. La provincia de Santa Cruz licitó en el año 2006 14 áreas petroleras por 7.200.000 hectáreas. Si el televidente no puede imaginar 7.200.000 hectáreas, digo que la cuarta parte de toda la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Sobre 1 y sobre 2. En el sobre 1 descalifican por razones formales a todos los que se habían presentado, todas empresas petroleras en serio. Sobre 2 quedan 2 empresas. Una se lleva 7 contratos por 3.200.000 hectáreas y otra se lleva otros 7 contratos. ¿Quieren que le dé los nombres? Uno es Cristóbal López y el otro es Lázaro Báez. Estos señores agarran áreas petroleras no para invertir, si no tienen interés en invertir, le da lo mismo un área petrolera que un diario, que una televisión, que un casino. Son rentistas, toman las áreas para revolearlas. Y después viene el otro grupo que se ha quedado con muchas áreas petroleras, que de petróleo no saben nada, que es el grupo Manzano Vila, el grupo Moneta. O sea, se montó un gran capitalismo de amigos que es la gran diferencia con la corrupción tradicional. ¿Cuál es la corrupción tradicional que tuvo la Argentina? Y que siempre alguien se quedaba con un vuelto. 2%, 3%. Ahora no. La corrupción ahora es quedarse con el negocio. Quedarse con el negocio, no con el vuelto. La verdad que es tristísimo, y sobre todo con las comparaciones que está haciendo usted con el tema. Quería preguntarle sobre este decreto. Más allá de que centraliza las decisiones inconstitucionalmente, también estatiza de alguna forma la dirección de las empresas, porque les fija lo que deben hacer de un modo que no puede atraer a nadie para invertir. Lo contestamos después de la pausa. De acuerdo, de acuerdo. Pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Sin minerales, no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Entra en unmundodeminerales.com.ar y descubrilo. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. ¿La pregunta? No, volviendo a ese decreto, si mal no recuerdo, 1277, que Sí. Pretende reglamentar inconstitucionalmente la actividad petrolera, ¿no? Y yo le preguntaba no solamente en cuanto a la centralización de las decisiones, sino que es una virtual estatización de las empresas que se dedican a esto. Sí, técnicamente es un avance en la regulación. Sí, sí. A mi juicio no está afrontando el desafío. ¿Cuál es el desafío? Nosotros tenemos que recuperar el autoabastecimiento energético. No podemos vivir de gasoil importado, de fuel oil importado y de gas importado por una razón. Es muy caro. Es muy caro. Los productores argentinos de gas están recibiendo menos de $3, le pagamos a Bolivia $11 y los barcos que van al puerto de Escobar o al puerto de Bahía Blanca cuestan $16, $17. Es mucha plata. Los consumidores argentinos no van a poder pagar el costo de la importación. Entonces, ¿cuál es la manera? Estimular la producción en nuestro propio territorio, porque nosotros podemos producir gas y petróleo mucho más barato que la importación. Pero eso requiere otras reglas del juego, estabilidad jurídica, credibilidad, limpieza, menos capitalismo de amigos, algunas instituciones nuevas, una nueva ley de petróleo que asegure todas estas cuestiones, la previsibilidad. La Argentina necesita inversiones, las inversiones petroleras son de altísimo riesgo. Fíjese que
Galucho, cuando presenta el plan estratégico YPF, el 5 de junio, dice, yo este año mantengo la producción, el año que viene la subo 3% y después subo 6-7% por año. Para eso necesito 7.000 millones de dólares por año. Sí, pero ¿cuánto genero con utilidades? Genero 1.200. Entonces, ¿quién pone la diferencia? Usted necesita atraer capital de riesgo en serio, ¿no? Estos señores que van a especular, estos son timberos. Usted necesita petroleros en serio. Y bueno, no están las condiciones para eso. Él fue a buscar aparentemente inversores. Sí, pero primero que no los tiene que ir a buscar él, porque YPF hoy es una empresa chica. Mire, de la reserva de gas de la Argentina, YPF tiene la 6ª parte. No es más una empresa grande. Y de la reserva de petróleo, de gas de la Argentina, de petróleo, tiene la 4ª parte. El problema no es YPF, el problema es el resto de las empresas. Acá hay 2 empresas que tienen más gas que YPF, que son Total y Panamérica. Pero el problema es el resto de las empresas. Entonces te requiere, el que tiene que salir a buscar recursos, no es Galucio, es el ministro o el secretario de Energía, pero con nuevas instituciones y claramente con una limpieza de procedimiento. En este sentido, los brasileños nos han dado una lección. Mire, los brasileños han explorado 200 millones de hectáreas en el mar continental, pero ahí no ganó Lázaro Báez y Cristóbal López, ahí fueron las grandes empresas petroleras del mundo, que son las que juegan en primera división, privadas, capitalistas, las viejas y estatales, las nuevas. Estuvo la empresa estatal china, la empresa estatal noruega, la empresa estatal italiana, la empresa estatal rusa, los tipos que son petroleros en serio. Es como usted quiere jugar un partido de primera división con gordos veteranos. No, acá, pero lógico, los brasileros han hecho un avance enorme, pero jugaron en serio. En Brasil hay corrupción, claro que hay, pero en petróleo y gas no. Petróleo y gas, a ese territorio van los que saben y los que están dispuestos a invertir. Sí, claro, es como decía recién, la corrupción puede existir en todas partes del mundo, pero que por supuesto es repudiable desde todo punto de vista, cuando es un porcentaje que se queda algún funcionario venal. O de algo sensato, puede llevarse un porcentaje de una obra bien hecha, de una obra necesaria. Pero esto ya directamente se apoderan de todo. Estos son rapiñas. Sí, es un rapiñaje brutal. Pero cuando hablamos de todos estos temas siempre subyace algo, porque estamos hablando del tema corrupción, estamos hablando del tema de la falta de seguridad jurídica, estamos hablando de toda una serie de cuestiones que me parece que se buscan su raíz en algo más, en algo cultural y sobre todo en la educación. ¿Cómo ve la educación en la Argentina, Guadañi? Bueno, hay 2 fenómenos. Uno, que la Argentina es el país de la América Latina que más ha retrocedido en materia educativa en los últimos 10 años. Hoy en la América Latina estamos en una posición muy, muy mala. Segundo dato, la Argentina es el país más desigual de América Latina en calidad de educación entre los grupos de familias ricas y los grupos de familias pobres. Estamos condenados a la mayoría de la clase media baja y de la clase popular a tener mala educación. Y ha ocurrido... Perdón, este dato, pero quisiera que lo reitere, porque es el país de mayor desigualdad en América Latina. Sí. Sí. Entre la educación de los que reciben los más pudientes y los menos. Correcto. El país que se jactaba de tener la mayor clase media de América. Y después hay un dato que poca gente lo discute. Desde la ley 1420, 1884, hasta el año 2002, todos los años, sin interrupción, subió la matrícula escolar primaria estatal. La novedad, que del año 2002 para acá, se fue 1 de cada 10 chicos de las escuelas estatales, se fueron de las escuelas estatales. Se fueron más de 200.000 chicos de las escuelas estatales. ¿Aún de las personas, de las familias de no, bajos aún recursos? No, ellos se fueron. Porque los otros se habían ido antes. Claro. La clase media antes se había ido antes. Los que se están en el conurbano bonaerense hay un fenómeno de migración de las escuelas primarias y de la gente humilde, personal de doméstico, por una razón muy sencilla. Si usted habla con una persona humilde y le dice, ¿por qué sacaste al chico de la escuela? Porque usted cree que la escuela privada es mejor o mejor calidad. No, yo no sé si es mejor. Yo lo único que sé es que hay clase. Claro. Lo único que yo puedo visualizar es que hay clase. Porque la persona que trabaja, el obrero de la construcción, la mujer que tiene que salir a trabajar, no puede quedarse con el chico en la casa. Necesita que vaya al colegio, ¿no es cierto? Bueno. Y después tenemos un dato muy, muy preocupante, que la ley de financiamiento educativo decía que hacia el año 2010... el 30% de los chicos
¿Cuántos chicos hay en la escuela primaria estatal? 3,5 millones. ¿El 30% cuántos son? 1 millón. 1 millón tenían que estar en escuela de jornada extendida, o sea, 6 o 7 horas de clase. ¿Sabe cuánto hay? 200.000. 200.000. Calendario escolar argentino es pobre. 180 días que no se cumplen por 4 horas diarias, son 720 horas. ¿Sabe cuántas horas de clase tienen los chicos cubanos? Tienen 200 horas de calendario por 5 horas, tienen 1000 horas. Un chico argentino de 12 años sabe la mitad de lo que sabe un chico cubano, matemática, lenguas y ciencias. No quiero pensar los coreanos y esos tigres asiáticos. Los finlandeses, no, eso es imbatible. Pero yo por eso digo los cubanos, digo los chilenos, digo los bolivianos, digo los peruanos, porque son los, por lo menos, ya no olvidemos, no vamos a comparar con los japoneses, ¿no es cierto? Que ahí tenemos un problema muy serio. Nosotros estamos condenados al grueso de la población a ir a una educación, a escuela mal equipada, sin doble escolaridad, y no me digan que es caro. ¿Sabe cuánto tiene Chile? Chile no es más rico que la Argentina. ¿Sabe cuánto tiene en doble escolaridad Chile? La totalidad. Todos los chicos chilenos, un chico chileno pobre que va a una escuela estatal gratuita, comparada con un chico argentino pobre que va a una escuela estatal gratuita, cuando se termina los 6 años del primario, los 6 años del primario de él equivalen a el nuestro tiene 3 años de los de él. No sé si está clara la explicación. Los 6 años del chileno, tomando las horas de clase, el argentino en 6 años hace la mitad de lo que hace el chico chileno. Dicho en otros términos, cuando termina el ciclo primario, un chico argentino tuvo la mitad de las horas de clase de un chico chileno. Pero yo creo que eso también forma parte cuando uno escucha a Sileoni, que justifica la toma de los colegios por un pancho y por una Coca-Cola, forma parte de que teniendo el pueblo en un nivel sociocultural bajo, es mucho más maleable y más fácilmente manipulable para que en las elecciones voten exclusivamente por aquel que le da el mendrugo, el plan social, el que lo tiene totalmente adocenado. No, además los chicos humildes que van a las escuelas del conurbano o a las escuelas pobres de la provincia, ¿qué van a ocupar el colegio porque no le dan el sándwich? O porque no, esto tiene que ser una cruzada, mire, un pensador austríaco dijo, si usted quiere saber dónde va a estar un país en el año 2050, averigüe cuál es el nivel de conocimiento de los chicos de 15 años hoy. Esa es la clave del futuro. Muchísimas gracias, muy claro, Alito, gracias por haber venido. Y como hablamos todos los temas, economía y educación, dos temas que son pilares de que si algún día nosotros pensamos con una estrategia de crecimiento a largo plazo y no con una estrategia de poder al corto plazo como piensa el kirchnerismo. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau.